hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Continuamos con nuestra serie de Mateo, de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 4. Mateo capítulo 5, versículo 4. Me diga un amén cuando ya esté ahí. Mateo 5, 4. Sí, y dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nuevamente, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sí? Vamos a orar al Señor. Padre bendito y celestial, Señor Dios todopoderoso, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y como cantábamos ahorita, tu amor nos basta, Señor. Tu amor es suficiente y es profundo, más alto, Señor, que nada, más ancho que el mar, Señor, más alto que los cielos, Señor. Es grande tu amor. Y ahora, Señor, con esa gratitud en nuestros corazones y también ese asombro, acudimos delante de ti esta mañana, Padre. Te damos gracias por los que estamos aquí, Señor, porque es por tu gracia y tu misericordia y benevolencia, mi Dios. Te pido hables a tu pueblo, hables a tu iglesia, me hables a mí, Señor, a través de tu palabra, y tu pueblo sea estimulado al amor y a las buenas obras y al servicio fiel y consagrado a ti, Señor, y a pregonar y llevar el evangelio, Señor, a los que no te conocen. Padre, en el nombre de Cristo, te damos las gracias y te pedimos todo esto, mi Señor. Amén. La semana anterior leímos acerca de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Anteriormente habíamos visto una introducción, ¿verdad?, de lo que es las bienaventuranzas y lo que el Señor hizo al subir a este monte y empezar a pregonar las bienaventuranzas. Vimos que el pobre en espíritu es aquel que declara, reconoce y ve su bancarrota espiritual. Dice pobre en espíritu. Es aquel que dice: Señor, no tengo nada en mí que pueda darte, que pueda contribuir a mi salvación para agradarte. Soy un hombre en bancarrota espiritual. Soy un hombre pobre de espíritu. Hoy vamos a leer acerca de aquel que llora. Bienaventurados, dice el Señor, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, esto es una continuación lógica, hermanos. Es una continuación lógica aquel que es pobre en espíritu. Aquel que es pobre en espíritu, aquel que reconoce su bancarrota espiritual, inevitablemente, ¿qué va a hacer? Va a llorar. ¿Sí? Aquel que es pobre en espíritu inevitablemente va a llorar delante del Señor. Y va a reconocer delante de Dios su pobreza espiritual, y va a haber lágrimas, va a haber angustia, va a haber dolor, va a haber lamento, va a haber quebranto. Por tanto, este es un lloro espiritual, porque anteriormente nos acaba de decir: bienaventurados los pobres en espíritu. Esto nos está hablando de un lamento, de un quebranto que fluye desde el fondo del corazón. Es un llanto espiritual y también es una paradoja. El mundo asocia rápidamente, y también nosotros, ¿verdad?, las lágrimas ¿con qué? Con dolor, con infelicidad. Así que es como si el Señor estuviera diciendo: felices los infelices. ¿Sí? Felices los infelices, porque ellos van a recibir consolación. Entonces el mundo, por otro lado, quiere evitar dolor. El mundo, con su cosmovisión, con sus prioridades, con lo que le agrada, quiere evitar dolor. Quiere solamente pensar en los beneficios, quiere solamente pensar en la felicidad, quiere solamente pensar en el entretenimiento, quiere solamente pensar en los buenos momentos, pero nunca quiere pensar en los momentos de dolor. Salgan a las calles, vayan al centro, vayan al supermercado, vayan a las grandes plazas comerciales, y ustedes van a ver por todos lados: compra esto, ve esto, adquiere esto y vas a ser feliz. Prendan la televisión, vean el Facebook y inmediatamente felicidad. Todos suben fotos en felicidad, ¿verdad? Nadie sube fotos en las noches cuando se van a acostar a dormir con tristeza en su corazón y llanto, y mojan sus lágrimas por el dolor. Nadie sube fotos así. El mundo no le gusta pensar en la tristeza, en el dolor, en el llanto. Jesucristo, el Hijo de Dios, insiste a través de la historia: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En la época del Nuevo Testamento, las actitudes de las bienaventuranzas eran absolutamente notorias, hermanos. Ustedes vean los hombres del Nuevo Testamento y todos se caracterizan por este tipo de actitudes. Eran pobres en espíritu y lloraban. Eran pobres en espíritu y lloraban. Y si usted continúa leyendo las bienaventuranzas, actitudes como pacificador, manso, limpios de corazón, eran actitudes de los hombres del Nuevo Testamento. En la época del Nuevo Testamento, estas actitudes eran sobremanera notorias.
Y cada vez que usted ve las historias de los avivamientos, va a encontrar que la gente, el pueblo de Dios específicamente, regresa a estas actitudes. Regresa a tomar estas actitudes y se caracterizan por estas actitudes. Y es cuando el mundo es atraído. El mundo no es atraído cuando la iglesia es más como el mundo. El mundo es más atraído cuando la iglesia es más como Cristo. Y estas actitudes son características del Señor Jesucristo. Pero, ¿a qué se refiere nuestro Señor con el hecho de bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación? ¿Por qué pareciera ser que el cristiano de hoy, a diferencia de aquel del pasado, no llora? El cristiano de hoy en día, a diferencia del Nuevo Testamento, no llora. ¿Sí? Parece tener una actitud antagonista contra el llanto. Lo ven como un tipo de morbosidad. ¿A qué se debe? Creo yo que hay una sobrereacción. ¿Sí? Se ha tomado el otro extremo. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias hay un énfasis emocionalista, un sentimentalismo barato, un énfasis en el éxtasis, en aquello que conmueve, en aquello que es externo, que conmueve en el momento, que es teatral, y que rápidamente se regresan a sus casas y continúan con esa liviandad de carácter, con esa falta de quebrantamiento. Pasan al altar o van a la iglesia, escuchan el sermón, el predicador empieza a hablar teatralmente con el fin de conmover los sentimientos, la gente llora y dice Dios tocó, Dios obró, se regresan a sus casas y viven todavía con corazones endurecidos. Es muy similar al de los fariseos, ahí en el 6:16. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos, ¿verdad? No se lavaban el rostro, lo demudaban, con el fin de hacer notar a los hombres como que estaban ayunando, como que estaban afligidos, como que estaban lamentándose, como que estaban tristes y quebrantados. Era un quebrantamiento actuado, era una obra teatral. Bueno, en muchas iglesias la realidad y la verdad es que esto se ve. Usted va a una iglesia, ¿verdad? Y la gente pasa enfrente o la gente está conmovida por las historias que el predicador empezó a contar. Historias muy fatídicas muchas veces, pero con la única finalidad de conmover y provocar lágrimas. Así que muchos ven esto y hay una sobrereacción. Y se lanzan al polo opuesto. Y dicen, no, nosotros no vamos a ser parte de eso. ¿Y qué pasa? Se endurecen y dicen, vamos a ser reacios, duros, nada de eso. Por otro lado, lo pasan a confundir con una actitud hosca, con un tipo de acritud. Entonces se toma el otro extremo. No, nosotros no vamos a llorar, vamos a ser bien formales, nada de emociones. Aquí vamos a ser rígidos, no vamos a perder la formalidad, vamos a hacer énfasis en las formas, nada de entusiasmo. Vamos a tomar una actitud hosca, agridulce, agria, ¿sí? Desagradable, no la califican así, pero pasa a hacerlo. Pasan a ser como aquella niña que dicen que un día, ¿verdad? Una niña miró un caballo por primera vez y la niña quedó impresionada y dijo, todos los caballos son cristianos. Y dijeron, ¿por qué? Mira, todos tienen cara larga. ¿Verdad? Pasan a tomar esas actitudes. Entonces se pasa a confundir la actitud hosca con un corazón quebrantado y que llora y que va a recibir el consuelo de parte de Dios. Otra razón también por la cual los cristianos hoy en día se retraen de llorar es porque lo confunden con autocompasión. Pasan a decir, pobrecito de mí, ¿cómo sufro? Todo el mundo está en contra de mí. ¿Verdad? Y pasan a tomar una actitud de autoconmiseración. Pobrecito de mí, ¿cómo sufro? Pasan a tomar una actitud como la de Caín, que solamente miró su sufrimiento y no miró el dolor por su pecado. Grande es mi castigo, dijo, para ser llevado. O sea, nunca dijo, Señor, he pecado, maté a mi hermano, asesiné. Al contrario, dijo, pobre de mí. Grande castigo que voy a llevar. Hay una autoconmiseración, autocompasión. Y se encierran ahí. Y muchos lo confunden, ¿verdad? Este llanto con autocompasión, pero no es así. Saúl lloró. Saúl
cuando le fue arrebatado el reino, hubo quebranto de él. Ahora, esas lágrimas, ese llanto, ese lamento venía de una fuente buena y digna. No. A mí me han dicho, pero mira, es que ese hombre lloró. El hecho que haya llorado no significa nada. La cuestión es por qué lloró. Los hombres muchas veces lloran porque el pecado no les sale como querían. Entonces tampoco es autocompasión. Por otro lado, hay una especie de rechazo contra las lágrimas, porque también se ha querido en muchas iglesias aguardar una apariencia jovial, una apariencia agradable. Quieren ser los cristianos cool, los cristianos buena onda, los cristianos chilos, ¿verdad? Ya no dicen hermano, porque se les hace muy formales, ahora dicen bro, hey bro. ¿Sí? Y ya no hablan de coinonía, van a hablar de tomar un cafecito. ¿Sí? Y pasan a tomar una actitud con la cual buscan agradar a la gente del mundo. Yo no estoy diciendo que estos términos sean malos, pero tratan de vestir más como el mundo, ¿verdad? Con el fin de atraerlos, parecerles más joviales, que la gente vea que no somos amargados, que vean cómo nos gozamos, bro. Sí. Y pasan a tomar esas actitudes. Y por tanto, desechan cualquier corazón quebrantado y lágrimas, con el fin de atraer al mundo. Pero yo nunca he visto verdaderos avivamientos, ni tampoco en la Escritura tratando a los cristianos ser como el mundo con el fin de atraer al mundo. Por otro lado, hay también una mala comprensión o inadecuada comprensión o no bíblica comprensión del pecado. Yo creo que está aunado a todos los demás. Hay una falta de comprensión bíblica por el pecado, de la doctrina del pecado, por tanto no hay dolor por el pecado. No hay dolor por la rebelión. No hay dolor por el insulto y ofensa a Dios que acarrea y denota el pecado. El hombre piensa en términos de que, no es tan grave y por tanto no hay lágrimas, no hay lamento, no hay dolor. No han llegado a un punto en el cual puedan valorar el remedio al ver la gravedad de la enfermedad. Supongamos que alguien viene a tu vida y te dice, ¿sabes qué? Yo soy doctor y me he dado cuenta por los síntomas que presentas que tienes una enfermedad, no sé, Tironi. Vamos a inventar alguna enfermedad. Tironi. Tú vas a decir, ¿Tironi? Pues, ¿qué es eso? No significa nada para mí. Ok, mira, y el doctor te dice, esta enfermedad, hemos sacado estudios, es muy grave. Te enseña fotos, mira, esto es lo que te va a pasar si no te atiendes rápidamente. Este es el tratamiento. Pero si no te atiendes, aquí están las consecuencias. Te va a empezar a carcomer por dentro y va a empezar a continuar carcomiéndote hasta que vas a perder la vida y te va a consumir los órganos. Te enseñan fotos de personas que ya fueron tratadas con esta enfermedad. ¿Qué vas a decir tú? Sí, pero hay un tratamiento. Mira, si tú haces esto, entonces te vas a salvar. Entonces el hombre en el día de hoy, ¿verdad?, viene a la Biblia y considera la doctrina del pecado con un nivel mucho más bajo del que realmente es. No la vienen a leer con seriedad, no hay un entendimiento y doctrina bíblica del pecado y por lo tanto no valoran el remedio. Por lo tanto no hay lágrimas de quebrantamiento. Ahora, ¿en qué va a resultar todo eso si no es un evangelismo defectuoso? ¿Cómo se va a presentar el evangelio, el remedio, si no valoras también la gravedad de la enfermedad? Por tanto, no hay un quebrantamiento. No hay un dolor. No hay una valoración por el remedio. Porque no hay una conciencia de la gravedad del pecado. Pero ¿qué quiso decir nuestro Señor pues con bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación? ¿A qué se refiere este llanto? Si ya vimos lo que no es, ¿qué es? ¿Qué es este llanto? ¿A qué se refiere nuestro Señor? No es solamente, como vimos, llorar por llorar, con sentimentalismos, con una actuación, con conmiseración. No es nada de eso. ¿Pero a qué se refiere nuestro Señor? Vamos a ver unos ejemplos. Principalmente nuestro mayor ejemplo, nuestro supremo Rey, que es el Señor Jesucristo. Yo les tengo una pregunta. ¿La Biblia alguna vez dice que nuestro Señor se rió? ¿En todo su ministerio? ¿Algún versículo en la Biblia dice que el Señor Jesucristo se rió? No hay ningún versículo que diga que se rió. Ninguno. Yo no estoy diciendo que nunca se rió. Pero es interesante
que en toda la Escritura no hay ningún texto que diga que el Señor Jesucristo sonrió. Pero sí hay textos que nos hablan de sus lágrimas. Hay textos que nos hablan de su dolor. La Biblia lo describe en Isaías 53 como varón de dolores experimentado en quebranto. La Biblia describe a nuestro Señor e incluso como alguien que aparentaba más edad. En Juan 8:57 los fariseos le dijeron: todavía no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. ¿Por qué le pusieron 50? Muchos exégetas dicen que es por la razón de que aparentaba más edad por ser un varón de dolores. Así que era un varón de dolores nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 11:35 que ante la tumba de Lázaro lloró. Ahora yo les pregunto, ¿por qué lloró el Señor? ¿Porque había muerto Lázaro? Sí sabía que lo iba a resucitar. Él lo sabía. Tu hermano vivirá, le había dicho a Marta. ¿Por qué había llorado el Señor? La realidad es que el Señor había llorado cuando miró a todos llorando y las consecuencias que el pecado trae. Lloró por el pecado. Lloró por las consecuencias del pecado en la vida del hombre. Esa fue la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo lloró. La Biblia dice que Él lloró sobre Jerusalén. En Lucas 19 dice que lloró al ver la ciudad de Jerusalén. En Mateo 23 dice que se lamentó sobre Jerusalén. Y cuando ustedes leen todo Mateo 23, nos habla de que el Señor empieza a hablar contra los escribas, contra los fariseos, contra muchos que estaban ahí con sus corazones endurecidos. Muchos quieren esa parte. Se vuelven condenatorios, pero no quieren la última, cuando el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas que te son enviados. No quieren ese lamento. Pero la realidad es que nuestro Señor Jesucristo lloró. Lloró al ver las consecuencias y los estragos del pecado en los demás. Y lloró también al llevar tu pecado y mi pecado. Esa es la realidad. Nuestro Señor fue un varón de dolores. No fue fácil llevar el pecado tuyo y el mío y el del hombre sobre él. Hubo lágrimas, hubo lamento, hubo dolor, hubo intercesión, hubo perseverancia de nuestro Señor Jesús. Otro ejemplo de un hombre que llora, lo vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ahí en la epístola a los Romanos, capítulo 7, versículo 24, yo se lo leo, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cristiano es un hombre que cuando ve su imposibilidad de agradar a Dios, exclama: miserable de mí, no tengo solución, soy pobre, estoy en bancarrota espiritual, y llora y se lamenta. Y Pablo es así. De hecho, ahí mismo en el versículo 18, también 7:18 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se dan cuenta? Los cristianos, el apóstol Pablo también los distingue como hombres, como personas que gimen. Segunda de Corintios 5, versículo 2 dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Los cristianos gimen. Los cristianos tienen dolor. Los cristianos se lamentan. ¿Por qué? Por el pecado en nosotros y en los demás. Y el Señor Jesucristo hacía eso. Él no tenía pecado, pero llevó mi pecado, llevó tu pecado, y se dolía, lloraba por los estragos que el pecado ocasionaba en los demás. El apóstol Pablo, de igual manera, gemía, se lamentaba por el pecado en él. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Y también dice que los demás cristianos lo hacían. Otro ejemplo lo tenemos en el mismo apóstol Pedro. ¿Qué hizo cuando vio la pesca milagrosa? Cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Un lamento por el pecado. ¿Se dan cuenta? Hay lamento por el pecado. Hay lloros por el pecado. Y aquel que no llora hoy por su pecado, llorará en el crujir de dientes cuando venga la condenación. Si la pregunta es: ¿llorarás ahora o llorarás después? ¿Llorarás ahora en arrepentimiento y fe, o llorarás después en remordimiento y condenación?
Por otro lado, tenemos también el mismo ejemplo del apóstol Pedro cuando habla, cuando llora por el pecado de los demás o se lamenta, cuando le dice a todos los judíos que estaban escuchando aquel sermón en Pentecostés, les dice, vengan y tengan del Señor tiempos de refrigerio y Él enviará a Jesucristo. Vengan. Y también dice que Él no quiere que nadie perezca, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Había una pasión por el arrepentimiento en Pedro. ¿Por qué? Porque había dolor por el pecado. Lo mismo encontramos en David. El Salmo 51, el Salmo 32, que nos hablan del lamento de David cuando pecó con Betsabé. Y vemos ese arrepentimiento de David. Él no dice por las consecuencias, él dice contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El Salmo 32 nos dice lo mismo, había un lamento, había un lloro, había un sufrimiento, no por las consecuencias del pecado, sino por contra quién es el pecado. Ese era el lamento de David. De igual manera, en el Salmo 119, versículo 136, David dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Se fijan? El cristiano llora por el pecado en nosotros, por el pecado en sí mismo y por el pecado en los demás. ¿Hay dolor en tu corazón al ver tu imposibilidad delante de Dios? ¿Hay dolor en tu corazón al ver los estragos que el pecado está causando en otras vidas? ¿Está ese dolor presente? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Se sigue así entonces de la pobreza de espíritu? ¿Se dan cuenta? Es aquel que considera su vida y dice, caray, qué insuficiente soy. Y hay dolor, y hay angustia. Hay muchas personas, muchos hermanos que recomiendan, y lo veo muy, muy bueno, al final del día hacer un autoexamen. Ok, ¿cómo estuvo mi día hoy? ¿Desagradé en Dios? ¿Sentí que desagradé a Dios porque no es conforme a su palabra lo que hice en este día, en tal momento? Señor, perdóname, ayúdame a mejorar en eso con tu poder. Y hacer un autoexamen. Y a preguntarse por qué hice lo que hice. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué tuve tal carácter? ¿De dónde viene esto? Y terminamos exclamando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué hice lo que hice? El cristiano se distingue por eso. Hay un arrepentimiento. Hay un dolor en su corazón. Entonces tenemos que considerar nuestras vidas. Tenemos que considerar los estragos del pecado. Y el hombre, el cristiano, el Hijo de Dios, termina reaccionando contra esto con tristeza, con dolor, por quebranto. Y el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El mundo, por otro lado, ¿cómo reacciona, hermanos? Ahí en Lucas 6:25 nos habla de cómo el mundo reacciona. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. El mundo y Satanás dicen, ríe ahora, llora después. Satanás solamente te muestra el placer, pero no te muestra los estragos del pecado. Es un engañador. El cristiano, por otro lado, tiene otra perspectiva. El cristiano es alguien que se distingue por llorar. ¿Ustedes ven quebranto? ¿Ustedes ven lamento en la iglesia en el día de hoy? Un cristiano se distingue por eso. Yo hoy en día veo una falta de quebranto, yo hoy en día veo una falta de lamento por causa de la enfermedad que es el pecado. La palabra de Dios nos dice en el libro de Joel que los sacerdotes debían llorar entre el altar y el lugar santísimo. Proclamad ayuno, llorad y lamentad, dice el Señor. Afligíos. Y si los pastores y los predicadores no lo hacen, ¿cómo el pueblo de Dios lo va a hacer? Hace poco un hombre estuvo en mi casa ofreciéndome un pastorado en 6 meses. Pero quería hacer evidentemente las cosas no conforme a la palabra de Dios. Y yo me quedé pensando, dije, este hombre me está ofreciendo, me dice, vente conmigo, únete acá, y en 6 meses vas a estar listo como pastor. Vas a tener esto, te vamos a ofrecer esto.
Y yo me quedé pensando, ¿qué acaso un certificado, un estudio hace hombres de Dios? ¿Hace cristianos? ¿Hace cristianas? Me imaginé como metiendo en un horno a una persona y sacándolo como si ya fuera un pastel que ya está listo. Me quedé pensando, caray, un bebé está listo en 9 meses y estos en 6 meses ya van a tener listo un pastor. Mientras él me decía, vente conmigo, únete a mí, en 6 meses vas a estar listo como pastor. O escuchaba otra voz que me decía, todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Yo dije, no, prefiero la manera de Dios. Yo no voy a solapar el pecado. Hay dolor en mí. No soy mejor, pero no es la manera de Dios. La manera de Dios a veces es la menos atrayente ante los ojos del mundo, pero es la mejor. Y Él va a estar en ese camino. Por tanto, los hombres de Dios, la mujer de Dios, debe contemplar con dolor el pecado en sí mismo y en los demás. Y debe haber intercesión, debe haber lamento. ¿Cuál es el resultado de este llanto según nuestro Señor Jesucristo? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es una consolación, por tanto, que trae bienaventuranza. Ahora vimos la otra semana lo que es bienaventuranza. Bienaventuranza es bendición de parte de Dios. Es decir, Dios te aprueba. Y al Dios aprobarte experimentas dicha y felicidad. Por tanto, la bienaventuranza es algo que trae felicidad porque estás en la presencia de Dios. La palabra de Dios dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, todo aquel que pasa a entrar a la presencia de Dios, a tener una comunión con Él, pasa a experimentar la bienaventuranza de Dios. Pero el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El apóstol Pablo, hermanos, después de que dice, miserable de mí, ¿quién me ha librado de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Nadie Aleluya. va a experimentar la consolación de Dios y la bienaventuranza de Dios si antes no puede expresar miserable de mí. El apóstol Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda gracia y misericordia, que según su grande misericordia nos lavó, nos trajo para una bienaventuranza, aguardada en los cielos, inmarcesible, Aleluya. inaccesible. Dice. El mismo apóstol Pedro que había exclamado, apártate de mí, Señor, que soy pecador, ahora exclama, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer. El mismo David, en el Salmo 32, en el versículo 7, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, después de haber dicho acerca del dolor de su pecado. Después de haber hablado del dolor de su pecado, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Primero hubo lamento, después experimentó la bendición de parte de Dios. Por tanto, el cristiano es el que experimenta el lamento por causa de su pecado. Y cuando ve que ya no hay esperanza para él, cuando ve que todo es imposibilidad, que no hay manera de continuar adelante, que no hay manera de poder vencer el pecado, que el pecado te domina. Y tú dices, soy un fracasado espiritualmente, estoy en bancarrota. De repente Dios viene y le dice, sí, mira, eres un fracasado espiritualmente, pero aquí te traigo a uno que si confías en Él, Él te va a fortalecer, te va a librar de las consecuencias del pecado, te va a librar del poder del pecado y te va a librar de la culpa del pecado. Aleluya. Ven a Él, es mi Hijo amado. A Él oíd. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el cristiano pasa a experimentar la consolación. Así que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es el mismo testimonio que los hombres de Dios dan. Y así mismo pasa a experimentar otra bendición, o en la consolación, que el Señor dice, mira, y aquí no acaba todo, viene algo mejor. Por eso dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Jesucristo viene. Amén. Jesucristo está en camino. Jesucristo trae cosas mejores, nuevos cielos y nueva tierra. Así que al momento que el cristiano ve imposibilidad en sí, se lamenta y llora, voltea y ve los estragos del pecado, se lamenta y llora por eso. A la misma vez el Señor le dice, pero mira, tu pecado te es perdonado en Cristo, tiene consuelo.
Y a la misma vez que ve todo el dolor y los estragos alrededor, dice, mi Señor ha hablado, y hay salvación en Él, y el mundo lo tiene que saber. Y ora, y dice, Señor, desata los nudos de pecado en las vidas de las otras personas para que vengan a conocerte y conozcan la libertad de aquel que nos puede hacer verdaderamente libres, y se llama Jesucristo. Amén. Eso es lo que hace el cristiano, y empieza a experimentar la consolación de Dios. Por tanto, el Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El cristiano pasa a ser un realista sincero. Un realista sincero, porque él ve el mundo tal como es, pero también ve el mundo espiritual, las verdades de Dios, tal y como están escritas, y son un bálsamo a su corazón con el poder del Espíritu Santo. Pasa a experimentar la presencia de Dios. El cristiano, por tanto, no es un hombre apesadumbrado y malhumoriento. ¿Sí? Es alguien que tiene pesar por el pecado. Es alguien triste, pero no es alguien infeliz. Es alguien feliz. Es alguien sobrio, pero no desagradable. Es alguien gozoso, pero no jovial. Mientras que llora por su pecado y el de otros es consolado por la salvación de Dios y por lo que viene, que son esperanzas firmes y seguras y un ancla para nuestro alma, como dice el escritor de Hebreos. Amén. Es consolado porque Dios sigue obrando en el mundo. ¿De qué manera entonces podemos concebir más la grandeza del pecado para valorar más también nuestra salvación y poder ver más la grandeza de nuestro gran Dios y Rey soberano? Si no es pidiéndole, si no es viniendo a la Escritura y decir, Señor, ayúdame a ver más la gravedad del pecado, lo abominable que es ante ti. Ayúdame a tener más un sentimiento grande de repulsión. Señor, me he acostumbrado tanto a las cosas de este mundo, Señor, que me he enceguecido. Necesito ver, Hijo de David, ten misericordia de mí, como dijo aquel ciego. Y podemos decirle, Señor, ayúdame a ver. Ayúdame a ver más la gravedad de la transgresión, de aquello que me separa de ti. Ayúdame a concebir lo grave y terrible que es ofender a tu Espíritu Santo, apagarlo y contristarlo. Señor, yo no quiero seguir un cristianismo lleno de confort, un cristianismo que no da para más. Oye, el hombre llora, el cristiano de hoy en día es tan endeble. Se ofende hasta porque no lo saludaron bien. Se ofende por la más mínima cosa. Los cristianos del pasado sufrían oprobio, persecución, violencia y estaban en la cárcel diciendo regocijados en el Señor y el poder de su fuerza, cantando. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia de Dios hoy? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el quebrantamiento? ¿Dónde está el lloro? ¿Y dónde está la consolación? Y nadie se detiene para pensar, Dios mío, ¿en qué momento me perdí? Veo el cristianismo aquí del Nuevo Testamento y es totalmente diferente. Por la gracia de Dios todavía hay hombres de Dios y mujeres de Dios que siguen perseverando, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tenemos razones de sobra para llorar y para pedir a Dios un avivamiento genuino, no un momento de éxtasis, de emoción, que solamente, Dios mío, ¿desde cuándo le dijimos al Espíritu Santo que tiene que llegar aquí a las 11 e irse a las 12:30? ¿Desde cuándo lo podemos programar? Nuestra vida debe estar rendida con Él y decirle, Señor, toma mi vida. Y aquí vengo a reunirme con mis hermanos para alabarte y bendecirte y continúo contigo allá afuera en comunión. Así es. Glorificándote y experimentando el gran consuelo y bienaventuranza que tú traes en mi corazón. Pero Señor, para mí es imposible. Para mí es imposible. Haz tu obra en mí. Que Dios nos ayude y pidámosle al Señor esa claridad en su palabra. Y eso nos va a dar profundo ánimo para ir y comunicar a otros las buenas nuevas y que también experimenten el consuelo que en Cristo Jesús hay en abundancia. Cambia el lugar de lamento, el Señor lo cambia en oleo de gozo y de alegría, dice la Escritura. Sí. Vamos a orar al Señor. Mi Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu santo nombre. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por tu bendición y tu misericordia de tenernos aquí, Señor, en este lugar. Señor, mi Dios, aclara nuestra mente, aclara nuestra vista espiritual, Padre, para poder percibir, para poder ver y contemplar, Señor, con más claridad y como tú lo ves, el pecado.
para tener esa misma reacción de Pablo, que cuando estaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad volcada a la idolatría. A tener ese dolor y lamento por aquellos, Señor, que no están llorando por su pecado, que están riendo y que curan su mente con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Dios mío, hoy el mundo no quiere tus maneras, quiere las suyas propias. Pero Jesucristo, tu Hijo amado, sigue diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios mío, en nosotros hay toda imposibilidad, Señor, de poder agradarte a través de nosotros mismos, con nuestras propias vidas, o como algo innato en nosotros. No hay manera, Señor, no hay manera. Declaramos y confesamos delante de ti nuestra bancarrota espiritual, Señor. Y te pedimos perdón por nuestro pecado. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos besado nuestra mano pensando que nosotros, Señor, hay la suficiente fuerza. Oh, miserables de nosotros. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Gracias te damos, Padre, por Jesucristo. Gracias te damos por Jesucristo. Que Él nos libra de la culpa. Que Él nos libra de las consecuencias. Y también nos libra del poder. Dios, tú has establecido que quienes estamos aquí escuchemos este mensaje, que es un bálsamo, que es de grande fortaleza a nuestras vidas y corazones, para fortalecer a tu pueblo y llevar a cabo tu obra, Padre, en el poder del Espíritu Santo y con un evangelio sin diluir y claro. Nos gozamos, mi Señor, nos gozamos por la salvación que tú traes y el gran consuelo que tenemos en Cristo, y por las grandes promesas que tú nos has dado, que son fieles, firmes y verdaderas, completamente seguras, mi Dios. Porque en Cristo todas las promesas tuyas son sí y son amén. Mi Dios, te doy gracias y obra en tu pueblo, mi Dios. Un quebranto genuino y bíblico. Un quebranto y unas lágrimas de lamentación por causa del pecado y por los estragos del pecado, y por qué no también del gozo que tú traes con la salvación. Gracias te damos, mi Señor. Bendice a tu pueblo y bendice a tu iglesia y salva a los hombres, Padre. En el nombre de Cristo te lo rogamos y te lo imploramos, mi Dios, y también agradecemos. Amén.